Imagínate si todo lo que creías saber sobre el amor y la atracción se desvaneciera en el instante en que ella decide mantener la distancia. En ese preciso momento, el universo parece girar en una dirección inesperada, como un sol que se oculta tras las nubes, dejando al hombre atrapado en un laberinto de emociones intensas y desconcertantes. La distancia se convierte en un eco, resonando en los rincones más oscuros de su psique, donde los anhelos no correspondidos y las inseguridades se mezclan en un cóctel de obsesión y deseo. La figura femenina, en su papel de la diosa distante, encarna la esencia de lo inalcanzable. Ella tiene el poder de atraerlo hacia su luz mientras, al mismo tiempo, lo mantiene alejado, como un imán que juega con la polaridad del amor y la frustración. En este juego de seducción y distancia, él se ve obligado a confrontar su propia sombra, esa parte de sí mismo que ha sido relegada a un rincón oscuro de su ser, donde residen el miedo al abandono y la sensación de insuficiencia. La distancia de ella no es simplemente un acto físico, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, donde el amor se entrelaza con el dolor y la vulnerabilidad. A medida que se siente atraído por esta figura enigmática, empieza a proyectar sobre ella sus deseos y anhelos más profundos. La psicología junguiana nos enseña que este proceso de proyección es un mecanismo de defensa, una forma de evitar enfrentar las verdades incómodas que yacen en su interior. En su mente, ella se convierte en la encarnación de todas las cualidades que él anhela. La mujer que mantiene la distancia se convierte en el ideal, un arquetipo que representa la madre, la amante, la musa. Sin embargo, al mismo tiempo, esa proyección lo priva de la capacidad de ver a la mujer como un ser humano completo, con sus propias luchas y vulnerabilidades. La obsesión comienza a tomar forma. Él se encuentra atrapado en un ciclo de pensamientos recurrentes, preguntándose qué está haciendo mal, por qué ella se ha distanciado. La mente se convierte en un campo de batalla, donde los demonios del pasado luchan contra la esperanza del futuro. Cada día que pasa sin su presencia se siente como una erosión de su autoestima, un recordatorio constante de su vulnerabilidad. En el fondo de su ser, algo empieza a resquebrajarse. La sombra se agita, susurrando viejas historias de rechazo y traición que lo han marcado desde su infancia. Cada momento que pasa sin ella es una invitación a la introspección, a desenterrar esos recuerdos enterrados que a menudo prefiere ignorar. La distancia de ella actúa como un espejo, reflejando no solo su deseo, sino también su dolor oculto. Él comienza a buscar respuestas en cada rincón de su vida, preguntándose si es digno de amor, si su valía está determinada por la atención que recibe de ella. La mente, como un laberinto sin salida, se aferra a las memorias de momentos compartidos, convirtiéndolos en reliquias sagradas que atesora. Sin embargo, mientras se aferra a esos recuerdos, la realidad se vuelve cada vez más distante, como si estuviera atrapado en un sueño del que no puede despertar. El poder de la proyección se manifiesta con una fuerza abrumadora, convirtiéndola en la salvadora de su propia narrativa. La figura femenina se transforma en el objeto de su obsesión, un ideal que, al ser inalcanzable, solo alimenta su deseo. Ella, sin saberlo, se convierte en el centro de su universo emocional, un faro que guía sus pensamientos, pero también una tormenta que desata su caos interno. Se pregunta si hay algo que pueda hacer, alguna estrategia que le permita romper la barrera de la distancia que ella ha establecido. Su mente divaga, explorando cada posible escenario en el que ella podría ceder, en el que podría abrirse a él. Se imagina a sí mismo acercándose lentamente, desnudando su alma ante ella, esperando que su vulnerabilidad despierte en ella un deseo latente. Sin embargo, cada intento de acercamiento es recibido con frialdad, como si ella estuviera blindada contra sus avances. La distancia se convierte en un juego de poder, donde ella, al mantener su reserva, lo deja atrapado en un ciclo de necesidad y desesperación. En este contexto, se hace evidente que la mujer no es simplemente un objeto de deseo, sino una figura arquetípica que representa la diosa que despierta el deseo y, a su vez, la sombra de sus propios temores. Ella es la personificación de lo inalcanzable, un símbolo de la sofisticación del alma femenina que,
Al mantener su distancia, invita a la reflexión y a la búsqueda interior. En su esencia, ella se convierte en un catalizador para el crecimiento emocional de él. Sin embargo, en su obsesión por su amor, él pierde de vista la singularidad de su ser, convirtiéndola en un ideal que debe ser alcanzado a cualquier precio. La atracción, ese fuego que arde entre ellos, se transforma en una carga emocional. Él se siente atrapado entre el deseo y la desesperación, mientras que ella parece navegar su vida con una calma que él no puede comprender. En su silencio, ella evoca la sabiduría de las antiguas diosas, aquellas que eran veneradas no solo por su belleza, sino por su poder intrínseco y su capacidad de decisión. Ella, en su esencia, es la guardiana de su propio destino, y al mantener la distancia, se afirma como un ser completo, mientras que él se convierte en un espectador de su propia vida. La proyección psicológica se convierte en su aliado y su enemigo. Él proyecta en ella todas sus inseguridades y anhelos, la idealiza hasta el punto de que ella se convierte en un reflejo distorsionado de sus deseos más profundos. En su mente, ella debe ser la salvadora, la que lo rescata de sus demonios internos. Pero, ¿qué ocurre cuando el Salvador es, en realidad, una proyección de su propia sombra? La respuesta se encuentra en la oscuridad, en ese rincón del alma donde las verdades no dichas y los miedos más profundos se esconden. Con cada día que pasa, su mente se inunda de pensamientos obsesivos. Se siente como un náufrago en un mar de emociones contradictorias, luchando por encontrar un sentido en la confusión. En su búsqueda por entender la distancia que ella ha creado, se enfrenta a una verdad incómoda. Su apego a ella es, en esencia, un reflejo de su propia incapacidad para amarse a sí mismo. La sombra, aquella parte de su ser que ha sido relegada al olvido, comienza a alzar la voz, reclamando su lugar en la narrativa de la vida. Él comienza a preguntarse si su obsesión es, en realidad, un intento desesperado de evadir sus propios vacíos, aquellas partes de su ser que han permanecido en la penumbra, sin ser vistas ni reconocidas. En su mente, ella se convierte en un faro, una luz en la distancia que lo guía, pero al mismo tiempo lo ciega, impidiéndole ver su propia esencia. La relación entre ellos se convierte en una danza entre la sombra y la luz, un juego de espejos donde cada uno refleja al otro en una tensión emocional constante. Él empieza a comprender que su deseo por ella no es solo por lo que ella representa, sino por lo que su ausencia revela acerca de él. La distancia que ella mantiene se convierte en un espejo de su propia falta de conexión consigo mismo. En su anhelo de acercarse a ella, se enfrenta a la necesidad de acercarse a su propia alma, de explorar esas partes que había dejado atrás. Ella, como una figura arquetípica de la diosa, viaja en su propio viaje de autodescubrimiento. En su autonomía, encuentra poder. Ella entiende que la verdadera libertad radica en la capacidad de elegir cuándo y cómo entregarse a otra persona. En su decisión de mantener la distancia, ella se niega a ser un objeto de deseo y se transforma en un sujeto activo de su propia narrativa. Su vida es un lienzo en blanco, pintado con los colores de sus experiencias, deseos y aspiraciones. Cada trazo es un acto de afirmación de su ser, una manifestación de su voluntad de ser más que una musa inspiradora. Él, mientras tanto, se sumerge en una espiral de pensamientos, cada vez más convencido de que su felicidad depende de la aceptación de ella. Este es un juego peligroso, donde la calma de ella contrasta con la tormenta interior que él experimenta. La proyección de su deseo se convierte en su prisión, y en cada intento de acercarse a ella, siente que se aleja más. La distancia se convierte en un laberinto del que no puede escapar, y su mente, llena de imágenes de lo que podría ser, lo lleva a un abismo de desesperación. Las noches se convierten en una lucha interminable contra la soledad y la inseguridad. Él se despierta en medio de la oscuridad, su mente atrapada en un ciclo de pensamientos que giran en torno a su imagen, a su risa, a la manera en que su voz parece resonar en cada rincón de su ser. Cada recuerdo se convierte en un eco que reverbera en su alma, intensificando su angustia. En esas horas solitarias,
Se cuestiona si ella es, de verdad, la respuesta a sus anhelos o simplemente una proyección de los vacíos que habitan en su interior. Así, su obsesión por ella comienza a tomar forma como una sombra, un aspecto de su psicología que ha estado relegado a la oscuridad. La figura de la mujer se transforma en un arquetipo, un símbolo de lo que él no ha podido alcanzar: la plenitud, la conexión, el amor auténtico. Sin embargo, el amor que busca no es solo hacia ella, sino un amor hacia sí mismo que aún no ha aprendido a cultivar. Este conflicto interno se manifiesta en su conducta, donde cada mensaje no respondido se siente como un clavo en su corazón, y cada silencio de ella es un recordatorio de su propia inseguridad. En la búsqueda de su atención, él se encuentra atrapado en un ciclo de dependencia emocional. La distancia que ella establece no es simplemente un acto de desafío, sino una invitación a la introspección, a la confrontación con su sombra. Sin embargo, él, en su ceguera, no puede ver más allá de su deseo. Cada vez que ella se aleja, él se aferra más a su imagen, creando un ciclo de anhelo que se alimenta de su propia desesperación. La mujer, en su papel de guardiana de su propia esencia, se convierte en una figura de empoderamiento. Ella elige su propia narrativa, y en esa elección encuentra la fortaleza que emana de su independencia. La distancia que mantiene no es un rechazo, sino un acto de amor propio, una forma de proteger su espacio sagrado. A través de esta dinámica, ella se convierte en el catalizador de su transformación. En el fondo de su ser, sabe que la verdadera conexión no puede surgir de la obsesión, sino del encuentro genuino entre dos almas que se aceptan y se valoran mutuamente. Mientras tanto, él se siente cada vez más perdido en su laberinto emocional. Se aferra a la idea de que su felicidad depende de que ella lo elija, de que lo vea, en su luz, como si su validación fuera el único camino hacia la realización de su ser. Pero en el fondo, esa búsqueda es fútil. La proyección de su ego ha creado una imagen distorsionada de lo que realmente necesita. Su deseo de ser visto y amado por ella es, en última instancia, un espejo que refleja la falta de amor propio que habita en su interior. Este proceso de búsqueda de aprobación externa lo lleva a la sombra de su ser, donde se encuentran sus miedos más profundos, sus inseguridades y, sobre todo, su incapacidad para amarse a sí mismo. Carl Jung nos habla del concepto de la sombra como la parte oscura de la psique, aquella que contiene todo lo que rechazamos y negamos. En su relación con ella, él no puede evitar proyectar sus inseguridades en su figura. Cada vez que ella se distancia, su sombra se intensifica y él se siente cada vez más ansioso y vulnerable. Esta es una danza trágica, donde la obsesión se convierte en una prisión emocional, y el amor que él siente se distorsiona en un deseo posesivo, en un intento desesperado por retener lo que siente que le falta. Ella, al percibir esta dinámica, actúa con sabiduría. Sabe que su distancia no es un acto de crueldad, sino una forma de marcar límites saludables, de proteger su propio espacio emocional. En su viaje de autoexploración, ella se convierte en el arquetipo de la madre sabia, aquella que ofrece la oportunidad de crecimiento no solo a sí misma, sino también a él. Ella comprende que su deseo de mantener la distancia es, en esencia, un acto de amor hacia sí misma, un recordatorio de que su valor no depende de la aprobación ajena. Mientras él se debate con su deseo de acercarse, el ciclo vicioso de la obsesión se entrelaza con la búsqueda de significado. Su mente se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan la esperanza y la desesperación. Cada intento de conexión, cada mensaje enviado, es un grito de auxilio disfrazado de romance. Sin embargo, su enfoque en ella como la solución a sus problemas solo perpetúa su sufrimiento. La imagen que ha construido de ella se transforma en una idealización inalcanzable, un mito que nunca podrá cumplir. Jung habla de la individuación como una travesía hacia la totalidad del ser, un proceso en el que cada individuo debe integrar las diversas facetas de sí mismo, incluso aquellas que ha relegado a la sombra. En este sentido, el encuentro con la distancia que ella impone se convierte en un catalizador para que él inicie su propio viaje de autodescubrimiento.
Al verse obligado a confrontar su dependencia emocional, comienza a vislumbrar la posibilidad de reencontrarse con su esencia, de redescubrir aquellas partes de sí mismo que había olvidado o ignorado. En su lucha interna, él empieza a cuestionarse: ¿quién soy realmente sin ella? Este cuestionamiento se adentra en las profundidades del inconsciente masculino que habita en todos los hombres, ese espacio donde se entrelazan el guerrero y el amante, el protector y el creativo. Al explorar su propia psique, comienza a desmantelar la idealización que había construido en torno a ella, y poco a poco, la imagen de la mujer distante se transforma en un símbolo de su anhelo por la libertad. Porque, en última instancia, la distancia que ella mantiene no es un rechazo, sino una invitación a liberarse de la necesidad de ser completado por otro. Mientras él navega por estas aguas turbulentas, ella continúa su camino, abrazando su individualidad con gracia y fortaleza. Ella es el arquetipo de la mujer guerrera, firme en su decisión de no permitir que la ansiedad de él la arrastre hacia su propio abismo emocional. Su autonomía se convierte en un faro, iluminando el camino hacia la autoaceptación y la autovaloración. Su distancia no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía que le permite mantener su integridad emocional intacta. La dinámica entre ellos se asemeja a un espejo en el que cada uno refleja las carencias del otro. Él, atrapado en su obsesión, comienza a entender que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de liberar. Mientras ella se distancia, él siente el tirón de la desesperación, pero a medida que el tiempo avanza, empieza a vislumbrar que la verdadera conexión no se forja en la necesidad, sino en el deseo mutuo de ser libres, de ser ellos mismos sin la carga de las expectativas ajenas. Ella, al observar su lucha, se convierte en la encarnación del arquetipo, de la madre sabia, quien, a través de su propio viaje de individuación, ha aprendido que el amor genuino florece en el terreno de la libertad. Ella sabe que la distancia que impone no es un acto de desamor, sino un acto de amor hacia sí misma. Cada paso que da hacia su independencia es un testamento de su fortaleza interna, un recordatorio de que no necesita ser salvada, sino que es capaz de salvarse a sí misma. En esta danza emocional, él se encuentra en el umbral de su propia transformación. La obsesión que antes lo consumía empieza a desvanecerse lentamente, dando paso a una claridad que no había anticipado. Cada día que pasa sin su presencia se convierte en una oportunidad para reflexionar y crecer. La distancia, en lugar de desgastarlo, comienza a nutrirlo. Él empieza a descubrir la belleza en la soledad, a escuchar la voz de su propio ser, anhelando expresar su creatividad, tal como un artista que, después de un largo periodo de sequía, vuelve a encontrar su inspiración. El inconsciente, esa vasta reserva de experiencias y emociones, empieza a revelarle fragmentos de su propia historia. Se da cuenta de que su obsesión no es más que un eco de vacíos pasados, de anhelos no satisfechos. Con cada recuerdo que aflora, con cada emoción que se libera, él comienza a integrar las partes de su sombra que había temido enfrentar. La vulnerabilidad se convierte en su aliada, y en lugar de temerle, la abraza. Es un viaje hacia la autenticidad, donde descubre que su valor no depende de la aprobación de ella, sino de la aceptación que tiene de sí mismo. Mientras tanto, ella también vive su proceso de transformación. Su independencia no es una mera evasión, sino un profundo viaje hacia el autoconocimiento. Cada decisión que toma, cada paso que avanza, es un acto de amor propio. Se da cuenta de que su identidad no está atada a la relación, sino que es un ser completo en sí misma. La distancia que mantiene se convierte en un espacio sagrado, un refugio donde puede explorar sus deseos y ambiciones sin la presión de cumplir con las expectativas ajenas. Ambos, en sus respectivas travesías, comienzan a intuir que la verdadera conexión que anhelan no se basa en la dependencia, sino en la interdependencia. La distancia, ese vacío aparentemente frío entre dos seres humanos, se transforma en un espacio fértil donde las semillas de la autocomprensión pueden germinar. Cada uno de ellos, en su búsqueda de autenticidad, descubre que al final del camino no se encuentra el otro, sino la esencia de sí mismos. Ella, con su corazón libre,
se enfrenta a la incertidumbre de un futuro que no está definido por la presencia de él, sino por su propia voluntad de ser. Hay un poder en esa soledad elegida, una fuerza que la empodera y le otorga la capacidad de reescribir su narrativa. En esta danza de distancias y reencuentros, él empieza a comprender que su obsesión no solo era un reflejo de su deseo por ella, sino una manifestación de sus propias inseguridades. La búsqueda del amor externo como un bálsamo para sus heridas internas se revela como un espejismo. Se da cuenta de que, en su deseo de poseer y ser poseído, había proyectado en ella la imagen de lo que creía que le faltaba. Ahora, al enfrentar la soledad, empieza a despojarse de esa proyección y a ver la realidad tal como es. Ella no era su salvadora, sino un espejo que le mostraba sus propias sombras. La conexión entre ellos, antes embriagadora y cautivadora, se transforma en una lección de desapego y aceptación. Él empieza a practicar la filosofía estoica, recordando las enseñanzas de Marco Aurelio sobre la importancia de aceptar lo que no se puede controlar. La realidad se presenta como un lienzo en blanco, y él, ahora más que un amante, se convierte en el artista de su propia vida. Las obsesiones ceden paso a una curiosidad genuina por el ser que ha estado oculto detrás de sus deseos insatisfechos. Cada día que pasa sin ella es una invitación a descubrir nuevas dimensiones de su personalidad, nuevas pasiones que lo conectan con su esencia. Ella, por su parte, también experimenta un renacimiento. La distancia que impone no es simplemente un acto de separación, sino un acto de autoafirmación. En el silencio de su independencia, encuentra su voz, una voz que había estado ahogada por la necesidad de complacer y de ser amada. La sombra que había estado acechando, la parte de ella que temía ser vista, se convierte en una aliada, un recordatorio de que la autenticidad reside en abrazar todas las facetas de su ser. En esta nueva etapa, ella explora su creatividad, se sumerge en nuevas actividades y redescubre pasiones que había dejado de lado. La pintura, la escritura, incluso el deporte se convierten en vehículos de autoexpresión que le permiten conectar con su esencia más profunda. Cada trazo de pincel o cada palabra escrita es un acto de reivindicación, un grito de libertad que resuena en cada rincón de su ser. Mientras él observa esta transformación desde la distancia, su obsesión comienza a matizarse. La idea de que la felicidad reside en la unión se desplaza hacia una comprensión más profunda de que el verdadero amor nace de la plenitud individual. Ella no es un objeto de deseo, sino un ser complejo que brilla por sí mismo. Y esa luz, antes cegadora, ahora es un faro que le guía hacia su propia verdad. La fascinación por ella se convierte en un deseo de entender la profundidad de su ser, de conocer los matices que siempre habían estado ahí, pero que su ego había oscurecido. En este proceso, él empieza a mirar hacia adentro, a confrontar las sombras que había estado ignorando. La psicología junguiana enseña que el trabajo con la sombra es esencial para la individuación. Él se da cuenta de que sus miedos y ansiedades no solo son suyos, sino que han sido compartidos en el tejido de su relación. La distancia que ella ha creado se convierte en un espacio sagrado donde puede examinar sus propias heridas, esos puntos vulnerables que habían sido alimentados por la necesidad de amor y aprobación externas. La proyección, ese mecanismo defensivo que tanto utilizó, empieza a desvanecerse. Él comprende que su amor por ella había sido, en gran medida, un intento de llenar vacíos internos. Las imágenes idealizadas que había construido se desmoronan, y lo que queda es una verdad desnuda. El amor no debería ser un refugio, sino una celebración de la libertad de ser. En su búsqueda de la autenticidad, comienza a practicar la gratitud por lo que ella le enseñó, incluso en la distancia. La admiración se transforma en un profundo respeto por su decisión de ser dueña de su vida. La distancia se convierte en el puente hacia la san. La distancia se convierte en el puente hacia la sanación, un espacio donde él puede reflexionar sobre lo que realmente significa amar. En su soledad, el eco de su risa resuena. Es un canto que recuerda los días de felicidad compartida, pero también de las sombras que se interpusieron en su camino. La transformación de ella lo obliga a cuestionar su propia identidad,
a revisar el papel que desempeñaba en la relación. Ya no es solo el amante, sino un hombre en busca de su verdad, un viajero en el desierto del autoconocimiento. La filosofía estoica comienza a tomar forma en su mente. Las enseñanzas de Séneca y Marco Aurelio lo guían hacia una nueva perspectiva. Se da cuenta de que la felicidad no puede depender de la presencia de otra persona. Debe surgir desde el interior. Este despertar es como la luz del sol que atraviesa las nubes después de una tormenta. Él empieza a practicar la aceptación de sus emociones, permitiéndose sentir el dolor y la tristeza que surgen de la pérdida, pero sin dejar que éstos le definan. Se convierte en el observador de su propia mente, reconociendo que cada pensamiento es un reflejo de su interior. Ella, por su parte, continúa su viaje hacia la individuation. Cada paso que da la lleva más cerca de sí misma y más lejos de las expectativas que otros habían puesto sobre ella. Su autenticidad se convierte en su mayor atractivo y, al mismo tiempo, su mayor desafío. La sociedad a menudo espera que las mujeres se conformen a moldes, que sacrifiquen su esencia por el amor, pero ella se niega a ser una sombra de lo que podría ser. En su viaje, encuentra la fuerza en su vulnerabilidad, un poder que emana de reconocer sus debilidades y abrazarlas sin miedo. El proceso de autoafirmación se convierte en un arte. Ella empieza a rodearse de mujeres que la inspiran, que la empujan a ser más, a soñar más grande. La sororidad se convierte en un refugio, un espacio donde puede compartir sus miedos y triunfos sin ser juzgada. La historia de su vida se teje con las historias de otras mujeres que han enfrentado sus propias batallas. Y en esta conexión, encuentra el coraje para seguir adelante, para desafiar las normas y reescribir su narrativa. Mientras tanto, él se encuentra en un laberinto de introspección. La ausencia de su risa se convierte en un recordatorio constante de lo que ha perdido, pero también de lo que debe ganar. Cada pensamiento que lo envuelve es un hilo de su sombra, esas partes de sí mismo que había relegado al olvido. La proyección de su ego se desmorona lentamente. Ya no puede esconderse detrás de la imagen del amante ideal. El amor, tal como lo había concebido, resulta ser un espejismo que se desvanece al contacto con la realidad. En sus noches de insomnio, se sumerge en la teoría junguiana, buscando respuestas en las palabras del psicoanalista que tanto admiraba. La idea del inconsciente colectivo se despliega ante él como un vasto océano. Comprende que su dolor no es exclusivo. Es parte de una experiencia humana compartida. Cada lágrima que derrama lleva consigo las historias de hombres y mujeres que han amado, perdido y transformado su sufrimiento en crecimiento. La distancia entre ellos se convierte en su maestra. Él empieza a aprender sobre la importancia de la paciencia, un concepto que había ignorado en su búsqueda frenética de afecto. La ansiedad por el amor perdido se transforma en una lección sobre la impermanencia. Se da cuenta de que el deseo no es amor, y que el amor verdadero no se aferra, no se controla. Es un río que fluye libremente, sin ataduras ni condiciones. Al aceptar esta verdad, empieza a liberar a ella y, en consecuencia, a sí mismo. Mientras tanto, ella se sumerge en su propio viaje de autodescubrimiento. Cada día es una nueva oportunidad para explorar sus pasiones, para reencontrarse con sus sueños olvidados. La creatividad florece en su interior, como una flor que brota en medio de un desierto. La pintura, la escritura, la danza, todas las formas de expresión se convierten en su refugio. Cada trazo del pincel, cada palabra escrita, es un acto de liberación. La historia de su vida no se limita a la relación que tuvo. Es un relato que ella teje con hilos de experiencia y autocompasión. En esta travesía, redescubre su cuerpo, ese templo que había descuidado en la búsqueda del amor ajeno. La conexión con su esencia femenina se convierte en un viaje de sanación y redescubrimiento. Cada movimiento es un homenaje a su ser. Cada respiración es un acto de amor hacia sí misma. La distancia que una vez le causó angustia ahora se transforma en un espacio sagrado donde el eco de su voz resuena con mayor claridad. Ella deja de ser la sombra de una relación y empieza a convertirse en la protagonista de su propia historia.
Mientras explora nuevos horizontes, comienza a entender la importancia de la individuación, ese proceso junguiano que la invita a integrar todas las partes de su ser. La mujer que era antes de él se mezcla con la mujer que ha llegado a ser. En esta fusión, descubre que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad vital. A medida que avanza, empieza a ver su pasado con nuevos ojos, como un laberinto que ha recorrido para llegar a un lugar de claridad. En sus momentos de reflexión, se encuentra con su sombra, esas partes de sí misma que había rechazado, que había escondido bajo la superficie. Reconocer su dolor, su miedo y su inseguridad se convierte en un acto de valentía. Al enfrentarse a estas emociones, empieza a liberar el peso que llevaba sobre sus hombros. La aceptación se convierte en su mantra. Ya no siente la necesidad de buscar la validación en los ojos de otros. Su luz interior brilla con más fuerza que nunca. A medida que ambos se sumergen en sus respectivos viajes, sus caminos se cruzan de nuevo, pero esta vez con una energía transformada. Él, habiendo aprendido a soltar y a amar sin ataduras, se presenta ante ella como un hombre renovado. Ya no busca poseerla, sino compartir su vida con ella. Ella, por su parte, ha aprendido a valorar su independencia y su esencia. La relación que una vez fue una fuente de ansiedad se convierte en un espacio donde ambos pueden florecer, donde la libertad es el nuevo pilar. Las interacciones entre ellos están impregnadas de un nuevo entendimiento. La distancia ya no es un vacío, sino un puente que conecta sus mundos. Cada conversación se convierte en un baile de almas que se reconocen, que se respetan. La química que una vez los unió se transforma en una conexión más profunda, una que no depende de la necesidad, sino del deseo. La conexión se convierte en un arte, una danza que se despliega con cada palabra, cada mirada. En lugar de buscar llenar un vacío, ambos empiezan a celebrar su individualidad, conscientes de que su unión es un regalo, no una obligación. La distancia que una vez los separó se transforma en el espacio sagrado donde pueden ser auténticos, donde pueden explorar su ser sin miedo al juicio. La mujer, ahora empoderada, se siente capaz de navegar por las aguas de la relación sin perderse en la tormenta de sus emociones. La relación se nutre de un nuevo entendimiento, un respeto mutuo que florece en la aceptación de sus diferencias. Cada conversación es un intercambio vibrante, un reconocimiento de que la intimidad no se mide por la proximidad física, sino por la conexión emocional que han cultivado. Ya no hay necesidad de demostrar su valía, porque ambos han llegado a comprender que su valor no reside en lo que el otro les proporciona, sino en lo que cada uno aporta al mundo. En este nuevo paisaje emocional, ella comienza a explorar su creatividad, su arte, sus pasiones, esas facetas olvidadas de su ser que había dejado de lado en su búsqueda por complacer. La música, la pintura, la escritura. Todos estos caminos la llevan a un estado de flujo donde se siente viva, donde cada trazo, cada nota, se convierte en un reflejo de su alma. Esta exploración no solo la enriquece, sino que también le permite compartir su esencia con él, de una manera que antes no era posible. La vulnerabilidad que había temido se convierte en su aliada, permitiéndole mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. Él, por su parte, se siente atraído por esta nueva energía que emana de ella. La distancia que antes lo llenaba de anhelos y obsesiones ahora lo inspira. La ve a través de un prisma diferente, no como un objeto de deseo, sino como una compañera, una musa que despierta su propio deseo de crecimiento. La sombra que alguna vez proyectó sobre ella comienza a disiparse, dejándole ver el brillo de su autenticidad. Se da cuenta de que ha sido parte de un ciclo de proyección, donde su inseguridad se reflejaba en sus acciones, y ahora, liberado de estas cadenas, puede abrazar su propia viaje con fuerza renovada. Ambos comienzan a compartir sus vivencias de manera más honesta, tejiendo historias que no solo revelan sus luchas, sino también sus sueños y aspiraciones. La conversación fluye con una libertad renovada, donde cada palabra es un hilo que los une, y cada silencia se convierte en un espacio de reflexión,
donde el amor se alimenta de la comprensión mutua. La conexión emocional que han cultivado es un refugio sagrado que les permite ser vulnerables sin miedo al rechazo. Ella se siente cada vez más en paz con su propia existencia. Los ecos de la inseguridad que alguna vez la asediaron se desvanecen, reemplazados por un profundo sentido de autovaloración. En las noches tranquilas, cuando el mundo se sumerge en la oscuridad, ella se sienta con un cuaderno en mano, dejando fluir sus pensamientos y emociones. Cada palabra que escribe es un paso hacia la individuación, un acto de amor hacia sí misma que la empodera. En su escritura, encuentra la voz que había estado silenciada, una voz que canta su verdad y celebra su esencia. A medida que ambos se embarcan en este viaje de autodescubrimiento, la relación se transforma en un espejo que refleja no solo sus virtudes, sino también sus sombras. Ella, al explorar sus propias inseguridades, se da cuenta de que ha llevado el peso de las expectativas ajenas durante demasiado tiempo. Es un momento de revelación, un despertar que le permite soltarse de las cadenas emocionales que la mantenían atada. Comprende que su valor no depende de la aprobación de nadie, y esta realización la llena de una fuerza imparable. Él, por otro lado, comienza a enfrentarse a sus propias sombras. La obsesión que antes lo consumía se transforma en una búsqueda por entender sus propias motivaciones. La distancia que una vez le trajo angustia ahora se convierte en la oportunidad de reflexionar sobre sus deseos y miedos, y se da cuenta de que su amor por ella no debía ser un acto de posesión, sino un regalo genuino. Este cambio de perspectiva le permite abrir su corazón a una nueva forma de amor, donde el respeto y la admiración son los pilares fundamentales. Con el tiempo, ambos se encuentran en un equilibrio. La distancia que alguna vez fue causa de sufrimiento se convierte en un espacio sagrado para el crecimiento